Continuamos con las monarquías absolutas. Habíamos hablado de Carlos I y el gran imperio que se forjó en España. Su hijo Felipe II trasladó la capital del Reino de Valladolid a Madrid y allí instaló su corte. Y su reinado se caracterizó por la gran expansión territorial, llevando la monarquía hispánica a ser la primera potencia de Europa y alcanzando el Imperio Español su apogeo, porque por primera vez en la historia un imperio integraba territorios de todos los continentes del planeta Tierra. Reinado de Felipe II. Siglo XVI. Casa de Habsburgo, los Austrias. Continuamos en el siglo XVII con las monarquías absolutas y con la misma dinastía los Habsburgo, pero estos Austrias se les da el nombre de Austrias menores. Son reyes que dejaron el gobierno en manos de personas de su confianza, los llamados válidos, y España mantuvo guerras en esa época con diversos países europeos, lo que ocasionó el empobrecimiento del país. Descendió el comercio, hubo malas cosechas, se perdió población, hubo una profunda crisis en España. Estos Austrias menores, de la casa de Habsburgo, fueron Felipe III, en el siglo finales del XVI, estamos en el siglo XVII realmente, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, con quien acaba la dinastía de los Austrias, ya que no tiene sucesión al trono y se declara una guerra, la guerra de sucesión. En el siglo XVII, como estamos diciendo, se entra en una gran crisis económica. También se expulsa en este siglo a los moriscos, hay epidemias, la peste, el hambre y guerras exteriores, y pasamos al siglo XVIII. Continuamos con las monarquías, pero en este caso terminan los Austrias y comienza la dinastía de los Borbones. Es el siglo XVIII con los reinados, especialmente de los reyes Felipe V y Carlos III, cuando se inicia una recuperación económica y de población. En la Edad Moderna España pasó periodos de prosperidad y también de empobrecimiento a lo largo de toda la Edad Moderna. La agricultura, la ganadería y el comercio siempre fueron la base de la economía española. Y en este siglo XVI, los reyes llevaron a cabo algunas iniciativas que pretendían reactivar y modernizar la economía de España. Destacó en Castilla y León el Canal de Castilla. Es un proyecto con orígenes ya en el siglo XVI que pretendía hacer navegable un canal con distintos ramales que conectase lugares estratégicos para poder comerciar, intercambiar. También se crearon las reales fábricas como las de vidrio en Segovia y la de paños en Ávila. Fábrica de vidrio de la Granja, el Canal de Castilla. Vamos a hacer un repaso de los reinados en España en la Edad Moderna. Comenzamos en el siglo XV, recordáis, con los reyes católicos, y empezamos con una serie de reinados de los Habsburgo y de los Borbones. En los Habsburgo tenemos en el siglo XVI a Carlos I, su hijo Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, con quien termina la dinastía de los Habsburgo, y pasamos a la de los Borbones, con el reinado de Felipe V, Luis I, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV. ¿Qué es la Reforma? Católicos y protestantes, pues la Reforma fue un movimiento religioso cristiano
que se inició en Alemania en el siglo XVI y que llevó a un cisma, a una eclosión, a un cataclismo a la Iglesia Católica porque se extinguió, dio origen a varias iglesias, agrupadas bajo la denominación de protestantismo. El luteranismo se había desarrollado en Alemania durante el reinado de Carlos V y su hijo Felipe II estaba preocupado por esa difusión del protestantismo. Estaba dispuesto a extirparlo, a cargárselo de raíz, y para ello hubo guerras. El luteranismo viene de Martín Lutero, que fue un teólogo y un fraile católico agustino que impulsó una reforma religiosa, ¿dónde? En Alemania, y en cuyas enseñanzas se inspiró el protestantismo, la reforma protestante, y concretamente una doctrina llamada luteranismo. En esta época había grandes diferencias entre grupos sociales. Estaban los privilegiados y el pueblo llano. Recordáis que dentro de la clase de privilegiados estaban los nobles y el clero, que los nobles vivían lujosamente juntos en palacios gracias a sus grandes posesiones de tierras, que no pagaban ningún impuesto. El clero tenía una gran influencia en la cultura, eran sacerdotes, frailes, incluso fueron a América, fundaron allí misiones. Y luego estaba el pueblo llano, que eran los campesinos, eran los más numerosos, había más cantidad, también eran los más pobres. Aumentaron los mendigos en el siglo XVII, los bandoleros, los pícaros, los que se buscaban la vida con las artes que podían, con malas artes, había hambre. Los burgueses, comerciantes y artesanos, ellos sí que progresaron y algunos se enriquecieron. Los burgueses estudiaban en las universidades, los burgueses trabajaban en la administración. Pues en el aspecto religioso, esta edad moderna fue una sociedad tolerante. Fue en 1492 que se produjo la expulsión de los judíos y más tarde, en 1609, la de los moriscos, que eran los musulmanes convertidos a la religión católica. Y otra característica de esta sociedad moderna, referida a la economía, es que esta economía estaba basada en el comercio con América y concretamente en un puerto fluvial, el puerto de Sevilla. La oveja merina era la base de la ganadería. En este siglo XVII los gastos de las guerras, las malas cosechas, todo ello arruinó a muchos campesinos que tuvieron que emigrar a América. En el siglo XVIII también se crearon las reales fábricas. Aquí tenemos la pirámide de la separación entre los privilegiados y el pueblo llano. Tenemos el rey arriba del todo, el alto clero con cardenales y obispos y la nobleza con príncipes y marqueses. Luego estaba el clero medio con abades, cabildos, referidas a la religión, y en cuanto a la nobleza, pues la nobleza media, los caballeros, la baja nobleza, los hidalgos, y el bajo clero, frailes y curas, pero era la clase privilegiada que no pagaba impuestos. Sí que pagan impuestos la población que está en la base de la pirámide. Sí que pagan impuestos los comerciantes, banqueros, eran ricos, pero pagaban impuestos. Los artesanos, los labradores con tierras y los pobres campesinos, trabajadores, los urbanos, que pagaban impuestos también y que eran quienes sustentaban la base de toda esta pirámide. La sociedad en la Edad Moderna, privilegiados y no privilegiados. En cuanto a la cultura, la arquitectura, la construcción de edificios, en el siglo XVI se levantaron construcciones de estilo renacentista y en el XVII edificios barrocos con abundantes líneas curvas,
decoración recargada y en el XVIII edificios neoclásicos que imitaban las construcciones de los romanos. Eso en cuanto a arquitectura. Renacentista en el siglo XVI. Y en cuanto a escultura, destacan retablos que decoraban los altares de las iglesias, destacan las figuras religiosas de madera pintada, policromada, con colores. Hubo grandes escultores en España como Gregorio Fernández, Martínez Montañés, Alonso Cano y Francisco Salzillo, murciano. El Renacimiento. Tenemos su obra en Murcia. Los siglos XV y XVI fue fruto de las ideas del humanismo, que ofrecieron una nueva concepción del hombre y del mundo. El nombre Renacimiento se utilizó porque retomaba elementos de la cultura clásica griega y romana. La obra de Francisco Salzillo, el gran escultor, está repartida por muchísimos puntos de España. Entonces, en Murcia tenemos el Museo de Francisco Salzillo. La Edad Moderna. Cultura en la Edad Moderna. En pintura, el artista más sobresaliente del siglo XVI fue el Greco, que pintaba figuras muy alargadas. Aquí tenemos una pintura del Greco, muy espirituales porque eran como muy alargadas, muy elevadas. A veces se achacó a una distorsión ocasionada por una deficiencia en su vista. El Greco. En el siglo XVII la pintura se caracterizó porque era muy realista. Diego Velázquez, el pintor de las Meninas, fue el pintor de la corte. Francisco de Zurbarán, José Rivera, Bartolomé Esteban Murillo, fijaos la obra de Murillo, fueron grandes pintores. A finales del siglo XVIII destacó Francisco de Goya. Y en cuanto a la ciencia, en este siglo XVIII, en el siglo XVIII, se fundaron muchas instituciones científicas. Aparecen los museos, observatorios y jardines botánicos, y también ya se empieza a conceder importancia a la educación y se crean academias, como la Real Academia de la Lengua. Muy importante saber que el barroco es un estilo artístico que empezó a popularizarse a partir de la segunda mitad del siglo XVI, no solo en la pintura, sino en la música, en la arquitectura, en todo el campo artístico. La abundancia de obras de arte y de literatura producida en España desde la mitad del siglo XVI hasta el XVII ha hecho que se conozca este periodo como el siglo de oro, por su calidad, por su abundancia en las obras de literatura. En los siglos XVI y XVII, el siglo de oro de la literatura en España. En la Edad Moderna vivieron en España brillantes escritores. La imprenta, inventada en el siglo XV, contribuyó a la difusión de sus obras. ¿Quiénes sobresalieron en el siglo XVI? Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. ¿Sus tipos de texto? Pues de carácter espiritual. Y en el siglo XVII, Miguel de Cervantes, Quevedo, Francisco de Quevedo, Góngora, Luis de Góngora, Lope de Vega y Calderón de la Barca. Todos ellos del siglo XVII, Cervantes, Quevedo, Góngora, Lope de Vega, Calderón de la Barca. Y en el siglo XVIII destaca la Ilustración, los ilustrados que reflexionaban sobre los problemas de España. Por ejemplo, Gaspar Melchor de Jovellanos. En este siglo XVIII hay un movimiento cultural y político basado en la razón, la educación y la ciencia como elementos esenciales para mejorar la vida de las personas. Venimos de una gran crisis del siglo anterior. Muchas de las ideas de la Ilustración del siglo XVIII chocaron con las monarquías absolutas.